Hoy exploramos temas de actualidad que impactan en nuestra sociedad. En esta ocasión, nos adentraremos en el controvertido proyecto de amnistía propuesto por Alianza para el Progreso, que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares involucrados en operativos contra el crimen organizado y en estados de emergencia. Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de aprobar una medida de este tipo. Veamos más de cerca sus argumentos y análisis. Percy Castillo, exadjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, señala que la propuesta de amnistía podría ser interpretada como una carta blanca para que las fuerzas del orden actúen sin temor a consecuencias legales. En sus palabras, cualquier exceso cometido durante operativos quedaría impune, lo que representa una clara violación de los derechos humanos. Además, destaca que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las leyes de amnistía no son aplicables en casos que involucren violaciones a los derechos humanos. Castillo también hace hincapié en que la amnistía no puede ser utilizada como una licencia para cometer delitos, subrayando el riesgo que representa otorgar impunidad a aquellos elementos de las fuerzas del orden que actúan de manera indebida. Por su parte, Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, coincide en que el proyecto de amnistía crea un clima de impunidad al eliminar los límites a la acción militar y policial. Ella advierte que esta medida podría autorizar actos violentos por parte de agentes del orden, quienes no serían responsables por sus acciones. Dador recalca que la función de las fuerzas del orden es detener a los criminales para que sean investigados y juzgados, no otorgarles carta blanca para quitar vidas sin consecuencias. En este sentido, enfatiza que la propuesta viola tanto la Constitución del país como tratados internacionales de derechos humanos que prohíben el uso indiscriminado de la fuerza. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, agrega que la iniciativa legislativa busca garantizar impunidad a policías y militares que cometan graves violaciones a los derechos humanos. Según Quispe, aprobar este proyecto significaría archivar casos de violencia policial, incluyendo el asesinato de personas que se han rendido. Lo cierto es que esta propuesta de amnistía para policías y militares ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes ven en ella una amenaza para la justicia y el Estado de Derecho. Es fundamental analizar detenidamente las implicaciones de esta medida y considerar su compatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia. Pero es crucial considerar las declaraciones del secretario general de este partido, Luis Valdés. Valdés argumenta que la amnistía es necesaria para proteger al personal policial y militar que combate el crimen organizado, asegurando que no se cederán en el uso de la fuerza siempre y cuando actúen dentro de los límites establecidos por la ley. Valdés enfatiza que la amnistía se aplicaría únicamente en operativos contra el crimen organizado y en situaciones donde las fuerzas del orden hagan uso de sus armas de reglamento. Su postura se centra en la idea de que estas medidas extraordinarias son necesarias para garantizar la seguridad de los agentes que arriesgan sus vidas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, esta perspectiva plantea interrogantes importantes. ¿Qué garantías existen de que las fuerzas del orden utilizarán sus armas de manera proporcional y conforme a la ley? ¿Cómo se asegurará que no se produzcan abusos o excesos durante los operativos? Estas son preguntas que preocupan a los defensores de los derechos humanos y que ponen en duda la efectividad y la ética de la propuesta de amnistía. Es importante recordar que el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden debe regirse por principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. La amnistía no debería interpretarse como una licencia para actuar fuera de estos principios, sino más bien como una protección para aquellos casos en los que los agentes actúen de manera legítima y en cumplimiento de su deber. Además, es fundamental considerar que la propuesta de amnistía no distingue entre situaciones en las que se produzcan violaciones flagrantes de los derechos humanos y aquellas en las que las fuerzas del orden actúen de manera justificada y proporcional. Esto plantea el riesgo de que se otorgue impunidad a casos de abuso y violencia injustificada, socavando así la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto potencial de esta medida en la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Si los agentes del orden perciben que tienen carta blanca para actuar sin consecuencias legales, ¿qué incentivo tendrán para respetar los derechos humanos y actuar con moderación y profesionalismo?
La falta de rendición de cuentas podría, paradójicamente, aumentar la inseguridad y la desconfianza en las autoridades. En resumen, si bien la propuesta de amnistía para policías y militares plantea preocupaciones legítimas sobre la protección de quienes combaten el crimen organizado, también plantea serias interrogantes sobre su compatibilidad con los principios de justicia, derechos humanos y Estado de Derecho. Es fundamental que esta iniciativa sea sometida a un escrutinio riguroso y se garantice que cualquier medida adoptada respete los estándares internacionales de derechos humanos y sea coherente con los valores democráticos de nuestra sociedad.